1000 años atrapado en el mismo día te dan ciertas ventajas. Sabes exactamente cuándo va a sonar un teléfono. Sabes cómo esquivar un golpe antes de que lo lancen. Te convertís en un dios dentro de una jaula de 24 horas. Pero cuando ya viviste todo y nada te sorprende, ¿qué te queda por hacer? Así como el prota ya conoce cada evento del día, vos y yo sabemos cuál es el siguiente paso inevitable de tu mouse. Hacé clic en ese like y no alteres el bucle. Imagina que cada día se reinicia, que vivís el mismo día una y otra vez. ¿Qué harías vos? Al principio, seguro te sentís un ganador. La plata que gastás vuelve al día siguiente. Podés vivir la vida loca, derrochar, apostar o hacer lo que se te antoje sin ninguna consecuencia real. Pero la joda no dura para siempre. Pronto, la vida se vuelve aburrida, repetitiva. La emoción se esfuma y empezás a buscar cualquier cosa que te saque del tedio. Intentás de todo, incluso querés salir de ese bucle de la forma más drástica, pero siempre despertás el 7 de julio de 2020, a las 7 de la mañana, una y otra vez. Nuestro protagonista lleva 1000 años atrapado en este infierno personal, y a veces usa esta experiencia para impresionar, como a la chica que tiene al lado en el bar. Con una copa en la mano y una sonrisa confiada, le cuenta que sabe miles de idiomas, que es un hacker increíble, todo gracias a los milenios de práctica. Y por si fuera poco, le explica que todo esto no importa, que puede acostarse con ella o hacer lo que sea, porque mañana todo se reinicia y no habrá consecuencias. La chica obviamente no le cree ni media palabra. Le manda un mensaje a su amiga pidiendo ayuda para escapar de la situación. Pero el tipo, que parece tener ojos hasta en la nuca, le dice con una sonrisa confiada que su amiga no va a venir. ¿Cómo sabe? Porque el ex de su amiga acaba de volver, y ella se va a quedar con él. Y para rematar, le predice que en exactamente 9 minutos y 13 segundos su amiga la va a llamar. Ella lo desafía, prometiendo consecuencias si se equivoca. Mientras ella procesa la información, un par de patoteros se acercan. Uno de ellos, un rubio con cara de pocos amigos y un cigarrillo colgando, la agarra del brazo y le dice, con una sonrisa, que le hizo daño y que ahora tiene que tomar algo con ellos para que la perdone. La chica intenta zafarse, visiblemente incómoda. Pero antes de que las cosas escalen, nuestro protagonista se mete en la conversación. Llama al agresor, le sonríe con confianza y con un movimiento rápido y preciso lanza la colilla de su cigarrillo que golpea justo en la mano del patotero, haciéndolo soltar a la chica. El agresor se queda helado, sin entender cómo el tipo pudo anticipar su reacción o hacer un movimiento tan exacto y preciso. El rubio, frustrado y con la cara roja, le tiró una piña con todo, pero el protagonista la esquivó sin un rasguño. Para cuando el patotero se dio cuenta, ya tenía un pie del protagonista en la cara, que lo mandó a volar por el aire, aterrizando de golpe en el suelo. Todos los amigos del rubio se quedaron con la boca abierta, y el protagonista, con una sonrisa de confianza, se acomodó el cuello. Fue en ese momento que la chica, con una picardía, se volteó hacia los patoteros y les dijo que cómo se atrevían a tocar a su hombre. Pero la situación se puso más tensa cuando apareció el verdadero jefe de la banda, un tipo grandote y con cara de pocos amigos, acompañado de sus propios secuaces. El jefe le lanzó una mirada de muerte al protagonista, prometiéndole que hoy no saldría vivo de ahí. Sin embargo, el protagonista, con total calma, le preguntó al jefe si había crecido y si así era como su hermano Chao le enseñaba. El jefe se quedó impactado, preguntándole cómo conocía a su hermano. El protagonista, sin inmutarse, sacó su celular y llamó a alguien, diciéndole que su hermano Chao estaba haciendo líos y con un tono amenazante le advirtió que si no quería empezar una guerra en China, debía controlar a su gente y que la próxima vez no sería solo una llamada. El jefe, paralizado por la información de la reunión de mayo que el protagonista mencionó, soltó el teléfono. Él y sus secuaces, completamente asustados, se arrodillaron en el suelo, pidiendo disculpas por sus acciones. El protagonista, contento con su victoria, les dijo que por esta vez los dejaba ir, ya que estaba de buen humor. La chica, por su parte, seguía sin entender nada. ¿Quién era este tipo que resolvía todo con una simple llamada?
Justo en ese instante, su celular sonó. Era su amiga, que le cancelaba la salida al bar porque su novio había vuelto y que mañana la invitaba a cenar. La chica, viendo la hora, no podía creer que el protagonista lo había predicho de nuevo. «Es imposible», dijo. El protagonista sonrió. «No es imposible. Vení conmigo». Aún incrédula, lo siguió hasta el estacionamiento. Allí, el protagonista se subió a un auto deportivo rojo. Ella le preguntó si lo había robado, y él, sin darle importancia, le dijo que no importaba. Mañana todo volvería a la normalidad. La chica, intentando seducirlo, le preguntó si la dejaría sola, una mujer sexy y borracha. Pero el protagonista, con un comentario inesperado, le dijo que no le interesaban las mujeres con tanto maquillaje. La chica se enojó, pero ante la seguridad del protagonista, decidió hacerle caso. Sacó unas toallitas y se limpió el rostro. «¿Y ahora qué?», le preguntó. El protagonista, mirándola, le dio un 9 de 10. Con una sonrisa pícara, la invitó a su casa, asegurándole que la cama era bastante grande. Ella lo miró con determinación y le advirtió que si intentaba algo, llamaría a la policía. El protagonista soltó una risa y, sin decir más, arrancó el auto, dejándola parada en medio del estacionamiento. La mañana siguiente, la luz del sol se colaba por la ventana. El protagonista despertó de golpe, la chica a su lado, y un detalle minúsculo hizo que el mundo se le cayera encima. Era 8 de julio. ¿Qué? ¿Cómo era posible? El bucle se había roto, el tiempo había vuelto a avanzar. La incredulidad se transformó rápidamente en euforia. Se metió a la ducha con una sonrisa de oreja a oreja, riendo a carcajadas. Después de 1000 años, por fin era libre de esa broma cósmica. Pero la sorpresa no terminó ahí. Una interfaz misteriosa apareció frente a él, confirmando que había pasado la prueba del milenio y activado un sistema de reencarnación temporal. ¿Un sistema? De repente, todas las habilidades que había acumulado durante 1000 años de repeticiones, desde idiomas y combate hasta tocar el piano, estaban ordenadas como atributos. Descubrió que tenía una fuerza mental altísima, aunque sus atributos físicos eran normales. Lo más importante, ahora él podía controlar los reseteos de tiempo. Ya no era un esclavo del bucle, sino su maestro. Mientras el protagonista seguía celebrando su nueva libertad y todas las habilidades que por fin podría usar, la chica, ya envuelta en una toalla, lo miró extrañada. «¿Estás bien?», le preguntó, un poco molesta por el delirio. Él simplemente le respondió que era el mejor día que había tenido en 1000 años. A lo que ella, con una cara de fastidio, le hizo entender que no estaba para esas. De repente, unos golpes fuertes en la puerta interrumpieron el momento. Voces enojadas gritaban desde afuera, acusándolo de haber robado el auto de su jefe y amenazándolo de muerte. La chica se puso pálida. Resulta que el protagonista había tomado prestado el coche de un tal Wang, una figura muy conocida y poderosa del bajo mundo. El protagonista, sin inmutarse, le contó la historia de Wang, un tipo con una vida difícil que tras salir de prisión se hizo un nombre en el crimen organizado de China por su inteligencia. La chica, aterrorizada, le dijo que estaba muerto. Pero para el protagonista eso era un problema pequeño. Con una media sonrisa, reveló que el día anterior había usado el nombre de Li Gongxi, otra figura de peso, aparentemente aún más peligrosa. Si no manejaban eso bien, una cantidad insana de gente sería perseguida y aniquilada. La chica lo miró completamente aterrada. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó con un hilo de voz. El protagonista le sonrió con confianza. «Simple», dijo, y la respuesta la dejó helada. «Voy a empezar de nuevo». Ante los ojos atónitos de la chica, activó el sistema. «Sistema, quiero usar el reseteo de tiempo». El tiempo retrocedió. La fecha volvió a ser 8 de julio de 2020. Todo volvía a empezar. El reset fue un éxito rotundo. La imagen de la chica se hizo pedazos mientras el reloj retrocedía, confirmando que el protagonista tenía ahora 364.900 puntos de tiempo para usar en el futuro. Pero la chica no lo tomó tan bien. Envuelta en una toalla, lo miró con furia, exigiendo una explicación por ese delirio que acababa de presenciar. Él, con toda la calma del mundo, la interrumpió, diciéndole que no había tiempo que perder, que se vistiera.
Ella, molesta, lo acusó de querer deshacerse de ella. Pero la realidad era otra. El protagonista le explicó que el auto que había tomado prestado pertenecía a Wang, un hombre muy poderoso, y que sus hombres ya estaban en camino. Él, como una persona normal, no podía permitirse lidiar con un mafioso así. La chica, sintiéndose ofendida, le preguntó si sabía quién era ella, insinuando que debía rogarle por ayuda. Le dijo con un tono desafiante que lo dejaría morir, empujándolo. Él solo sonrió y le contestó que no se preocupara, que conocía a alguien que podía solucionar este problema fácilmente. ¿Quién?, preguntó ella. Una mujer, respondió él, con una sonrisa enigmática, una con mucho corazón. Y sin más, la escena cambió drásticamente. El protagonista ahora manejaba el coche deportivo rojo de Wang, pero esta vez la pasajera no era la chica del reseteo, sino una mujer elegante y de negocios, la Xiao Li, una figura aún más influyente. Varios coches los perseguían sin descanso, y uno de los agresores sacó un arma, amenazándolos. La Xiao Li gritó asustada al ver las armas, pero el protagonista solo sonrió. «Esto se pone más interesante», dijo, pisando el acelerador. Mientras manejaba a toda velocidad, haciendo maniobras imposibles, recibió una llamada. No era un buen momento para atender, pero la importancia de la llamada superaba el peligro de la persecución. Era la misma Xiao Li, pero desde su propio teléfono, ya que la tenía como pasajera. Él, sin inmutarse, le advirtió sobre un traidor que la estaba acechando y que la haría perder una apuesta importante. Ella, sorprendida, le preguntó cómo sabía todo eso. El protagonista, con una confianza total, le dijo que tenía sus propias fuentes y que hasta sabía detalles de su hermano menor. La persecución no daba tregua. Uno de los autos chocó contra ellos, pero el protagonista mantuvo el control. Le dijo a la Xiao Li que mandara a alguien a recogerlo en media hora en la entrada de su empresa, para charlar cara a cara, demostrando que sabía dónde estaba trabajando y que la tenía completamente bajo su control. La Xiao Li se dio cuenta de que estaban rodeados, pero el protagonista no se preocupó. «No lo estamos», dijo, y con una aceleración repentina y un derrape espectacular, logró esquivar a sus perseguidores y dejar atrás a todos los autos. Los hombres de Wang no podían creer lo que veían, pero rápidamente se recuperaron para seguir la persecución, aunque ya era demasiado tarde. El protagonista y la Xiao Li ya estaban lejos. Después de la adrenalina de la persecución, el protagonista estacionó el auto frente a una mansión impresionante, anunciando con calma que habían llegado a casa de la Xiao Li. Ella, aún procesando el caos y el control que él demostraba, no pudo evitar preguntar cómo sabía dónde vivía. Él, con su sonrisa de siempre, simplemente le dijo que había arriesgado la vida para aprender sus habilidades de manejo, y que no lo imitara, ya que él tenía infinitas chances y ella solo una. Antes de que pudiera reaccionar, el protagonista se fue, dejándola en la calle y sin su número de contacto. Pero la Xiao Li no era de las que se rendían fácil. Aunque irritada, ya tenía un plan claro. Conseguiría su información a través de su mejor amiga. Estaba decidida a encontrarlo, pensando para sí misma que nadie se le escapaba. Unos 30 minutos más tarde, el protagonista ya estaba siendo escoltado a la lujosa oficina de la Xiao Li, una empresaria estrella con un pasado que no cualquiera conocía. Ella, con una expresión seria y profesional, despidió a su guardaespaldas para quedarse a solas con él. La Xiao Li le mostró una carpeta, revelando que había investigado su identidad normal de estudiante universitario, pero rápidamente destrozó los papeles. «Tu historia es demasiado común para alguien que sabe sobre mi apuesta», le dijo, exigiéndole saber quién era realmente. Él, sin inmutarse, se presentó como un vendedor de información y le propuso un trato: 10 millones por el nombre del traidor que la estaba perjudicando, alguien que según él estaba muy cerca de ella. La Xiao Li no dudó, sacó una pistola y le apuntó, amenazándolo con no dejarlo salir vivo si no le daba una explicación que la convenciera. Pero el protagonista solo sonrió. Con un movimiento rápido y preciso, le quitó la bala del cargador con sus dedos, dejando el arma inservible. La Xiao Li, completamente desconcertada, revisó el arma en sus manos. Su pistola había estado bajo la mesa. ¿Cómo fue que le quitó la bala tan rápido?
El protagonista, notando su asombro, reafirmó su postura. Como te dije, soy un hombre de negocios inteligente, y cómo te quité el cargador es parte de eso. Aseguró que no buscaba hacerle daño, solo dinero, pidiéndole que confiara en su habilidad para conseguir información. Pero la Seo Lee quería más, quería saber qué tanto sabía el protagonista. Él, sin dudar, le reveló detalles íntimos de su vida, su lucha por escapar de la sombra de su hermano, la presión de su madre para casarse con Ding Ruilong e incluso la forma en que sus novios falsos terminaron en situaciones terribles, con uno quitándose la vida, otro en un psiquiátrico y un tercero en prisión de por vida, todo orquestado por Ding Ruilong para que ningún hombre se le acercara. El protagonista siguió revelando el secreto más guardado de la Seo Lee, la apuesta que hizo con Ding Ruilong hace 5 años, donde ambos iniciaron negocios separados y el que tuviera el más exitoso en ese lapso ganaría la apuesta. Y para colmo, le soltó la bomba final. Ding Ruilong había puesto un espía en su propia empresa, alguien que planeaba arruinarlo todo el día del lanzamiento de su negocio. El protagonista le preguntó si necesitaba seguir hablando, y la Seo Lee, visiblemente afectada, solo pudo guardar silencio. Con la verdad de su vida expuesta, la Seo Lee no tuvo más remedio. Firmó el cheque de 10 millones y exigió saber el nombre del traidor. El protagonista asintió, con una sonrisa en la cara. Justo en ese momento, un hombre vestido de traje, el asistente principal Feng Yan, entró a la oficina pidiéndola y firma de la Seo Lee en un documento. Es él, dijo el protagonista con frialdad. Sin perder un segundo, se lanzó sobre Feng Yan, tirándolo al suelo y acusándolo de recibir $5 millones en una cuenta bancaria suiza. El asistente, aturdido y asustado, negó las acusaciones. Pero el protagonista ya tenía su siguiente jugada. Hizo una llamada con su celular y se lo extendió a la Seo Lee. Al otro lado, se escuchó la voz de Ding Ruilong preguntando si Feng Yan había conseguido la información. La traición era innegable. La Seo Lee, con el corazón roto, se paró frente a Feng Yan. Le recordó los años que habían trabajado juntos, cómo lo había perdonado muchas veces, pero nunca imaginó que la vendería por unos míseros 5 millones. Feng Yan intentó excusarse, mencionando la presión de su madre y abuelo, pero el protagonista lo interrumpió, revelando que Ding Ruilong le había dicho eso para manipularlo, usando las debilidades de la Seo Lee en su contra. El protagonista le entregó la pistola, esta vez con la bala en el cargador, a la Seo Lee, dejándole la decisión en sus manos. Con un gesto de profunda decepción, ella le ordenó a Feng Yan que se fuera, que no quería volver a verlo. El asistente, aliviado, se arrastró fuera de la oficina, dando las gracias una y otra vez. El protagonista, algo sorprendido, comentó que pensó que lo iba a matar. La Seo Lee respondió con una frialdad calculada, que no quería ensuciarse las manos, dando a entender que Feng Yan encontraría su destino en el fondo del río esa misma noche. Aún así, su mirada se posó de nuevo en el protagonista. «Para ser sincera, sigo sospechando de tu identidad», le dijo. «Probablemente te mandó Ding Ruilong y Feng Yan fue solo un peón descartado para que yo confiara en vos». El protagonista, ante la persistencia de Lee, le ofreció una salida. «Déjame ser tu novio falso». Le explicó que era la única forma de probar su inocencia, ya que Ding Ruilong, tan preocupado por su imagen, jamás toleraría que alguien lo engañara y no lo consideraría un peón si se enteraba. Lee lo miró con escepticismo, recordando cómo Ding Ruilong había arruinado a sus 3 novios falsos anteriores. El protagonista, sin inmutarse, le dijo que ya lo sabía, pero insinuó que, si la gente quería llegar alto, a veces había que hacer que las cosas fueran más interesantes. De repente, Lee le apuntó con una pistola. «¿No tenés miedo?», le preguntó. Pero la calma del protagonista era inquebrantable. Con una sonrisa, le respondió que si de verdad quisiera matarlo, ya habría llamado a alguien, así que esa amenaza era solo una broma. Lee, impresionada, bajó el arma y confesó que le gustaba su audacia. Entonces, con una sonrisa atrevida, le propuso que, como pareja, debían tener una foto íntima. Se sacaron una selfie, una imagen que ella planeaba usar para molestar a Ding Ruilong y también para asegurarse de que nadie más le enviara fotos comprometedoras.
Acto seguido, lo nombró su novio y asistente personal, prometiendo que alguien se encargaría de los trámites. Pero la charla romántica se terminó pronto. La CEO Lee, volviendo a su tono de negocios, le preguntó por su hermano. El protagonista le reveló que, aunque el hermano de Lee era conocido por manejar 3 de los clubes de entretenimiento más grandes de China, uno de ellos, el East China Sea Crown, estaba bajo investigación desde hacía 3 meses. Había actividades ilegales que involucraban a figuras importantes y se estimaba que el cierre sería inminente, en menos de un mes. Lee se sobresaltó, pidiéndole explicaciones. El protagonista le advirtió que no era solo un problema para su hermano, sino para toda la familia, y que incluso podrían verse obligados a cortar lazos con él. Lee no podía creer lo que oía y le exigió saber si su información era correcta. El protagonista, con una expresión seria, solo le dijo que no le preguntara. Mientras tanto, la noticia de las fechorías del protagonista ya había llegado a oídos de la gente equivocada. Wang, el hombre a quien el protagonista le había tomado prestado el auto, se quejaba con Zhao Guaisi, la mano izquierda de un hombre llamado Li Ruotian. Wang estaba furioso porque el protagonista había golpeado a sus hombres, robado su coche y usado el nombre del señor Li. Zhao Guaisi, fumando su pipa, se preguntaba cómo ese mocoso había conseguido su número y sabía del May Rally. Poco después, el propio Li Ruotian, un hombre de negocios de aspecto peligroso, juraba que encontraría al protagonista y lo eliminaría con sus propias manos. Sin que ellos lo supieran, Li Ruotian estaba a punto de toparse con la persona que buscaba. Momentos después, la CEO Lee entró decidida al club, donde su hermano, el mismo Li Ruotian, estaba reunido con sus hombres. Al verla, Li Ruotian apagó su cigarrillo de inmediato, mostrando un respeto forzado por su hermana mayor. Preguntó sorprendido por su visita. La CEO Lee, con una sonrisa, presentó al protagonista, quien estaba a su lado. El protagonista, con una confianza que rozaba lo insolente, le entregó a Li Ruotian la llave de su coche, recordándole que lo había tomado prestado el día anterior. La cara de Li Ruotian se descompuso al reconocerlo, y con el ceño fruncido lo señaló, gritando: «¡Ahí está! ¡Él es el que usó tu nombre!». Pero su hermana, la CEO Lee, no le dio tiempo de terminar. Lo agarró de la oreja con una fuerza sorprendente y, para sorpresa de todos los presentes, anunció con un tono que no admitía discusión: «¿Qué dices? ¡Él es tu cuñado!». Li Ruotian se quedó mudo, con la boca abierta, incapaz de procesar la palabra cuñado. Cuando recuperó el aliento y con el dolor aún punzándole la oreja, Li Ruotian no podía creerlo. «¿Vos otra vez con esto del novio falso, hermana? Este tipo es demasiado común. Dame una buena razón para que yo tenga que aceptarlo», protestó, con la mirada de desaprobación clavada en el protagonista. La CEO Lee dudó un segundo, buscando las palabras, pero el protagonista, siempre un paso adelante, se apoyó en ella, simulando cercanía. «Perdón, no me he sentido bien últimamente», dijo ella, buscando una excusa para el acercamiento. Él le susurró al oído con una sonrisa pícara: «¿No estás exagerando un poco, o es que tenés miedo de que Ding Ruilong te mate?». Ella lo miró, y aunque negó el miedo, el protagonista ya había logrado su cometido. «Parece que tu hermano está en shock», le dijo, viendo la cara de confusión de Li Ruotian. Li Ruotian, en un torbellino de pensamientos, se imaginó lo peor. ¿Su hermana embarazada? ¿Y con ese tipo? ¿Cómo era posible? No era feo, pero tampoco el más guapo, y a su hermana siempre le habían gustado hombres mayores. ¿Será que la estaba engañando? Tenía que salvarla. «¿Cómo se conocieron ustedes dos?», les espetó, intentando desenmascarar la farsa. El protagonista, sin inmutarse, respondió con una historia demasiado precisa. «Hace 3 meses, cuando tu hermana estaba reclutando pasantes en una universidad». La CEO Lee lo miró de reojo, sorprendida por la exactitud del dato. Li Ruotian, incrédulo, preguntó cómo era posible que después de tan poco tiempo, ella ya lo conociera tan bien. Pero Li Ruotian no se iba a rendir tan fácil, sacó su siguiente carta. «Dicen que ayer estuviste con una chica en el bar Lotus». La CEO Lee levantó una ceja, intrigada. El protagonista sonrió desmintiendo la acusación de raíz.
No lo malinterpretes, esa mujer es Mu Qianqian, la hija de Mu Zihai, dueño del grupo biomédico Mu del mar de China Oriental. Y añadió con un tono que rozaba la arrogancia: deberías agradecerme. Ayer evité que Liu Huazi se aprovechara de ella. Si no hubiera intervenido, la situación habría sido mucho más difícil de arreglar. Explicó que el grupo Mu biomédico era líder en la región y que Mu Zihai era un peso pesado con miles de millones y contactos importantes. Comparado con la fuerza de la familia Li, Mu era una serpiente pequeña, sí, pero capaz de un mordisco muy costoso. Pelear contra ellos, aunque ganaras, no te saldría carísimo, le dijo a Li Ruotian. El hermano, ya sudando frío, tragó saliva. Gracias, hermano, dijo, su orgullo herido, pero su mente procesando la valiosa información. La Seo Li, que había observado la escena, pensó para sí misma cómo ese hermano que no le teme a nada había sido domado con unas pocas palabras del protagonista. Cortando la tensión, dijo: basta de charla, vinimos por algo importante. Y sin más preámbulos, soltó la bomba. Alguien de arriba quiere intervenir el Club Crown. Li Ruotian y Xiao Huaizi quedaron helados. ¿Qué?, exclamaron a la vez. Li Ruotian, incrédulo, insistió en que era imposible, que él se había encargado de todo y que, de ser cierto, ya lo sabría. Pero el protagonista lo interrumpió, revelando la verdad con frialdad. No debiste haber usado ese video para chantajear a esa gente, y tu relación con Xie Hu debió haberse terminado hace mucho tiempo. La Seo Li, furiosa, regañó a su hermano. ¿Todavía estás en contacto con Xie? ¿Cuántas veces te dije que no es una buena persona? Li Ruotian intentó balbucear una explicación, pero el protagonista lo remató. Tu hermana tiene razón, Xie no es una buena persona. Esta vez te vendió. Te echó toda la culpa de lo que pasó y dijo que la idea era tuya. Li Ruotian no podía creer lo que escuchaba. Su negocio con Xie Hu era un secreto tan bien guardado que ni siquiera su propia hermana lo sabía. ¿Cómo demonios lo había descubierto el protagonista? En medio de su confusión, el protagonista envolvió con un brazo a la Seo Li, dejándole claro a Li Ruotian que su ayuda era solo por ella. Estoy acá por tu hermana, no por vos. Si te pasa algo, ella se va a poner triste, le dijo con una sonrisa. Li Ruotian, furioso, lo amenazó. Si no me aclarás todo esto ahora, no salís vivo de acá. Pero la Seo Li, con una calma que descolocó a su hermano, le pidió que lo dejara terminar. Li Ruotian insistió. No me importa si le mentiste a ella, pero no le creo a este mentiroso que ni siquiera puede hablar claro. Ignorando el arrebato, el protagonista empezó a soltar la bomba. Solo unas pocas personas en China saben esto, dijo, y reveló que hace 4 meses Liao Bo fue nombrado subdirector del Departamento de Policía del Mar de China Oriental. Su misión, encargarse directamente del caso del Club Crown. No solo eso, sino que algunos investigadores ya estaban infiltrados como clientes, mientras otros recolectaban pruebas afuera. Para sellar su punto, el protagonista le extendió una lista detallada con los nombres de los agentes encubiertos. Li Ruotian, pálido y sudando, no perdió el tiempo. Ordenó a sus hombres que consiguieran armas y que investigaran la lista de inmediato. El protagonista, con la misma tranquilidad, le advirtió que no podía capturar a esos agentes. Si falta uno solo, la policía va a actuar, explicó, y añadió que ya tenían pruebas contra él por asuntos relacionados con casinos. Sin opciones, Li Ruotian preguntó qué debía hacer. El protagonista le dio la opción. ¿Querés ir a la cárcel o preferís salir de esta situación sin problemas? La respuesta era obvia. Li Ruotian, con el orgullo por el piso, preguntó si tenía una solución. El protagonista, en su papel de cuñado, le pidió a Li Ruotian que detuviera a sus hombres. Li Ruotian, exasperado, volvió a preguntar qué seguía. Con una sonrisa, el protagonista le puso la única condición. Pedime perdón y yo arreglo todo. La Seo Li, al ver a su hermano en semejante aprieto, intervino. Somos familia, ayúdalo. El protagonista, con un leve encogimiento de hombros, replicó. Él no me ve como familia. Li Ruotian, obligado por las circunstancias, forzó una carcajada y aseguró que sí lo veía como familia. Se disculpó a regañadientes, alegando que solo estaba preocupado de que el protagonista engañara a su hermana. El protagonista dudó de la sinceridad de sus palabras, pero, por el bien de la Seo Li, decidió ofrecerle una salida. Primero, tenés que encargarte de Xie Hu, empezó el protagonista, sin rodeos. Sabe demasiado, si sigue vivo, nada de esto va a funcionar.
y le dio la información precisa. Ji-Hoo solía ir a la Villa 17 en la mansión Laguna de Loto para usar drogas con su amante. Y no solo eso, el protagonista le explicó el segundo paso de su plan. La evidencia está en manos de Liao Bo y había que recuperarla y destruirla. Lee Ruatian, emocionado, aceptó la tarea, sin medir el tamaño del problema. El protagonista, viendo su imprudencia, lo frenó de golpe. ¿Estás loco o qué? Liao Bo es alguien demasiado grande para que simplemente lo vayas a agarrar. Con una calma escalofriante, el protagonista soltó la información clave. La dirección exacta de un escondite, la unidad, la habitación y hasta la contraseña de una caja fuerte oculta en el closet. Una misión tan delicada que solo una persona de confianza podía ejecutar. Lee Ruatian lo miró fijamente, atónito por el nivel de detalle, la frente sudorosa. ¿Cómo sabes la contraseña? Sin darle tiempo a reaccionar, el protagonista siguió con la tercera instrucción: hablar con el viejo, el patriarca de la familia, y ponerlo al tanto de todo, especialmente de los negocios sucios de Ji-Hoo. No era un detalle menor. La familia Lee y la familia Wei llevaban años enfrentadas y ahora, con el caos, los Wei buscarían aprovecharse para golpear a los Lee. El viejo tenía que saberlo. Lee Ruatian asintió, aún procesando tanta información. Pero el protagonista tenía un as más bajo la manga. Y como frutilla del postre, prende fuego el Club Crown. Lee Ruatian se quedó en shock. ¿Fuego? El protagonista aclaró que no era un incendio de verdad, sino uno pequeño, uno que saliera en las noticias para justificar el cierre y una redecoración sin levantar sospechas. Si cumplís estas 4 cosas, te garantizo que vas a estar bien. En ese momento, la CEO Lee, visiblemente preocupada, agarró el brazo de su hermano. ¿Entendiste lo que dijo? Lee Ruatian la tranquilizó rápidamente, asegurando que lo tenía todo bajo control. Pero la conversación se interrumpió abruptamente. Alguien había perdido 2.000 millones en el casino. Lee Ruatian, visiblemente alarmado, se apresuró a ir, pero el protagonista lo detuvo. ¿Es Shen Wangjun, el dueño de Fusen Aluminium? La sorpresa de Lee Ruatian fue total. ¿Cómo lo sabía? El protagonista, con su conocimiento inigualable, le explicó la jugada. Shen Wangjun había llegado el día anterior al mar de China Oriental con expertos en juego de Macao. Quería desquitarse de una humillación pasada. Estás acabado, acá no importa quién seas, esto es un casino. Le reveló que su plan junto a Ji-Hoo de usar a una mafia menor para robar plata del Crown ya estaba expuesto. Los casinos funcionaban así, te dejaban ganar un poco y luego te lo quitaban todo. Shen Wangjun había perdido cientos de millones, afectando el flujo de caja de su empresa. En su desesperación, buscó a otros ricos que, como él, también habían sido desplumados. Y lo más grave, le había contado a la familia Wei, los históricos rivales de los Lee, sobre una grabación secreta. La familia Wei ahora veía la oportunidad perfecta para acabar con los Lee. Shen Wangjun nunca se hubiera atrevido a tanto, pero ahora le daba igual, porque sabía que Lee Ruatian estaba completamente hundido. Lee Ruatian, con la cara descompuesta y el ceño fruncido, apretó los puños. Se atrevió a meterse conmigo, no va a vivir mucho más. Para entender la raíz de esa furia, hay que volver un poco en el tiempo, a una noche en el lujoso casino de Lee Ruatian. En ese momento, las cosas eran muy distintas. Shen Wangjun, un tipo agrandado y despreciable, se jactaba de sus victorias mientras apilaba fichas. Un jugador visiblemente arruinado se retorcía de dolor al perderlo todo, mientras Shen Wangjun se reía a carcajadas, celebrando su buena racha. Con una sonrisa que irradiaba arrogancia, Shen Wangjun les decía a sus acompañantes que el señor Lee no se enojaría por un poco de plata. ¿Qué son unos millones para la familia Lee?, decía, mientras se vanagloriaba de que ni los supuestos expertos del Crown Club de Lee Ruatian habían podido con él. Para Shen, Lee Ruatian no tenía a nadie de valor a su lado. Mientras tanto, el protagonista que observaba la escena junto a la CEO Lee no podía quedarse de brazos cruzados. Cansado de la prepotencia de Shen, se acercó a la mesa, listo para intervenir. «Juguemos un par de partidas, si te animás», le propuso. Shen Wangjun se rió en su cara, sorprendido de que un pendejo como el protagonista quisiera desafiarlo, sobre todo después de que la banca ya había perdido una fortuna. La CEO Lee, curiosa y un poco nerviosa, le preguntó al protagonista si realmente sabía de apuestas.
Él, con una confianza que te hacía dudar si era pura locura o una genialidad, le explicó que los buenos jugadores entienden la psicología del oponente, detectan sus gestos y saben exactamente qué tiene en la mano. «Solo con ver la cara de este ignorante puedo saber sus cartas», dijo, mirando a Shen. La Seo Lee dudó un momento, pero el protagonista la tranquilizó, asegurándole que podía ganarle a cualquier casino del mundo. El juego empezó, y la escena era peculiar. El protagonista, con una calma inusual, ni siquiera miraba sus cartas. Era como si ya supiera lo que tenía. Shen Wanjun, por su parte, seguía apostando con aire de superioridad, convencido de que tenía la situación bajo control. Pero a medida que pasaban las rondas, la suerte empezaba a cambiar. El protagonista iba ganando una y otra vez, mientras Shen y sus acompañantes se veían cada vez más sorprendidos y frustrados. Alguien del séquito de Shen comentó que la racha del contratado, refiriéndose al protagonista, pensando que lo había puesto Li Ruatien, se estaba acabando. Pero Shen Wanjun, con una sonrisa misteriosa, pensaba que el protagonista ya había caído en su trampa. Para él, ganar era fácil, y tenía una técnica. Dejaba que sus oponentes ganaran un poco al principio para estudiarlos, darles falsa confianza y luego atraparlos. Estaba convencido de que Li Ruatien ya había perdido más de 200 millones y que el casino iba a terminar de exprimirlo. El juego continuó, llegando a la 30ª ronda. El protagonista, sin inmutarse y sin mirar sus cartas, apostó 1 millón. Shen Wanjun, aunque visiblemente pensativo, aceptó la apuesta. Shen Wanjun, convencido de que tenía una mano ganadora y que el protagonista, por no haber visto su carta, no tenía chance, decidió ir con todo. «¡Otro millón! ¡Voy all in!», exclamó, seguro de su victoria. La Seo Lee, que seguía de cerca la partida, se mostraba un poco nerviosa. Aunque creía que su cuñado tenía una mano fuerte, el hecho de que no hubiera mirado su última carta la ponía en duda. Sin embargo, el protagonista, con una sonrisa sutil, no dudó. «Yo también voy all in», dijo, y fue más allá. «Hay poca plata en la mesa, ¿por qué no le metemos 100 millones más?» Shen Wanjun aceptó la propuesta, pero el protagonista lo corrigió. 100 no alcanzan, que sean 200 millones en fichas. Enseguida, unas conejitas trajeron más fichas a la mesa. El protagonista, ni corto ni perezoso, subió la apuesta en otros 100 millones. Shen Wanjun, observando cada movimiento, creyó haber descubierto un patrón. Recordaba una partida donde había aconsejado a un tal señor Wu a retirarse y de haberlo hecho, habría ganado 50 millones más. Pensó que el protagonista solo tocaba su carta oculta cuando era un as. Con esa supuesta lectura en mente, la Seo Lee intentó advertir al protagonista. «Tu carta de abajo es un as», le dijo. Pero él simplemente respondió, «No», y para sorpresa de todos, reveló que su carta oculta era un 2 de corazones. Shen Wanjun se levantó, indignado. «¡Me engañaste!», gritó. «No pudiste seguirme el ritmo, no me culpes», le respondió el protagonista con calma. Aunque molesto por el engaño, Shen Wanjun creyó haber aprendido otra de las mañas del protagonista. La ronda 31 empezó. Ambos tenían manos parecidas. El protagonista mostró un 9 de diamantes como una de sus cartas. Shen Wanjun, seguro de su jugada, razonó que la probabilidad de que el protagonista tuviera el 9 de picas como carta oculta era bajísima, lo que le daría la victoria. Y como el protagonista no miraba sus cartas ocultas, Shen Wanjun creyó que tenía la sartén por el mango. «Ahora es el momento», pensó. «La trampa está cerrada». Con una sonrisa de confianza, Shen Wanjun propuso. «Ambos tenemos buenas manos. ¿Qué te parece si jugamos una última mano para ver quién gana?» Y sin esperar respuesta, lanzó sus fichas. «¡Mis 200 millones! ¡Voy all in!». El protagonista imperturbable respondió. «Interesante, voy». Mientras la Seo Lee se preocupaba por la magnitud de la apuesta, un socio de Shen Wanjun le aseguró que no había problema, que el protagonista había tenido suerte hasta ahora. Shen Wanjun, con una sonrisa engreída, se sentía completamente seguro. El protagonista, sin perder la calma, le dio una advertencia. «Joven, lo más importante al apostar es no perder la cabeza». Pero Shen Wanjun lo ignoró por completo. Se inclinó sobre la mesa con una expresión de superioridad. «¿Crees que por haber tenido suerte podés perder la cabeza? No sabés jugar con tus cartas ocultas. Estos 200 millones ya son míos». Con un gesto dramático reveló sus cartas. 4 nueves. La Seo Lee y los demás se quedaron boquiabiertos mientras Shen Wanjun, eufórico, sentenciaba. «¡Victoria garantizada! ¡Se acabó!». Un compañero de Shen Wanjun, con desdén, le preguntó a Li Ruatien si a su familia no le importaba perder una cantidad tan pequeña de dinero.
Lee Ruatian solo gruñó. Pero en medio de toda la euforia de sus oponentes, el protagonista, con una tranquilidad que helaba, solo dijo: ¿Ya terminaste? Y sin más, el protagonista mostró su carta oculta. No era el 2 de corazones con el que había jugado antes, sino un 6 de picas. Los ojos de Shen Wangjun se abrieron de par en par. La seguridad de su victoria, con los supuestos 4 nueves, se desmoronó al instante. Shen golpeó la mesa con su 9 de picas, su cara reflejando puro asombro y frustración. «¿Cómo? ¿Cómo sabías mis cartas? ¡Es imposible! ¿Cuándo las leíste?», gritó. Con una sonrisa, el protagonista respondió: «¿De verdad pensaste que no las miré?». Explicó que había estado observando a Shen desde la primera partida, estudiando sus hábitos para saber sus cartas sin necesidad de mirarlas. «Sos un buen jugador», dijo el protagonista. «¿Pero creíste de verdad que no iba a darme cuenta de cómo jugabas sin un par de manos?». Shen Wangjun estaba en shock. El protagonista lo dejó claro. Desde el principio, él había sido el cazador y Shen la presa. Además, le recordó que todo el dinero que había apostado era prestado, lo que lo ponía en un gran aprieto. Al escuchar esto, el socio de Shen se acercó visiblemente nervioso. Shen, intentando mantener la compostura, propuso hablar afuera para manejar la situación, pero el protagonista lo detuvo en seco. Lee Ruatian, enojado, cuestionó al protagonista: «¿Así es como tratas a los invitados después de que pierden?». Pero el protagonista lo ignoró y, para sorpresa de todos, le pidió un cuchillo a Xiao Weizi. Xiao Weizi, dudando, le preguntó si sabía usarlo. Sin decir una palabra, el protagonista hizo aparecer la hoja con un movimiento hábil y preguntó: «¿Qué te parece?». Con el cuchillo en la mano, se acercó a Shen, que ahora temblaba de miedo. El protagonista reveló que Shen había estado haciendo trampa desde el juego 15, escondiendo un as de picas en la manga. En su pánico, a Shen se le cayó la carta oculta. El protagonista explicó que no lo había expuesto antes porque aún no había ganado. Lee Ruatian, furioso, gritó: «¿Cómo te atreves a hacer trampa delante de mí?». Shen intentó excusarse, diciendo que era un malentendido, pero el protagonista no le dio tiempo. Le agarró la mano y, con el cuchillo, le hizo sufrir las consecuencias por romper las reglas. Un grito de dolor brotó de Shen, que cayó al suelo lamentándose de su mano. El socio de Lee Ruatian se apresuró a desvincularse de Shen, insistiendo en que la trampa había sido solo cosa de él. El protagonista, dando por terminado el asunto, le devolvió el cuchillo a Xiao Weizi y le dijo a Lee Ruatian que se encargara del resto, advirtiéndole que no se metiera con los otros que estaban en el club. Luego se dio la vuelta para irse. La CEO Lee, que había observado todo con una mezcla de asombro y nerviosismo, le preguntó: «¿Te sentiste bien al herir a alguien?». El protagonista, con la misma calma con la que había llegado, respondió: «Para nada». CEO Lee lo miró con sorpresa, sin entender del todo a este hombre misterioso. Él, con una mirada fría, le respondió a la CEO Lee con otra pregunta: «Si te cortaras la mano, ¿qué sentirías?». Sus palabras la dejaron atónita. Mientras él se alejaba con la misma calma con la que había llegado, ella lo veía irse, pensando para sí misma: «No puedo creer lo tranquilo que está después de apuñalar a alguien. ¿Este tipo no será un asesino?». Poco después, ya en el coche y alejándose del lugar, la CEO Lee se reponía, un poco más relajada. «No pensé que fueras tan buen jugador», le dijo al protagonista. Él, con una sonrisa despreocupada, le contestó: «Gracias, pero no te olvides de pagarme lo que me debes». Ella lo miró con un suspiro. «Solo pensás en plata vos», comentó, sin saber si reírse o exasperarse. De repente, la expresión del protagonista se volvió seria. Silencioso. La CEO Lee notó el cambio. «¿Qué pasa?», le preguntó. Él, sin quitar la vista del espejo retrovisor, reveló: «Un auto nos está siguiendo». Al mismo tiempo, en el otro vehículo, el conductor le informaba a su jefe que habían localizado y estaban siguiendo el coche de la CEO Lee. Ella, sin dudar, dio la orden a su chofer: «Deshazte de ellos», asumiendo que era su ex prometido. Comentó en voz baja: «Ese pervertido de Ding Ruilong sigue mandando gente a seguirme». Pero el protagonista la interrumpió: «No, no es Ding Ruilong, y su objetivo no sos vos». La CEO Lee lo miró con sorpresa. Él, notando su inquietud, le tomó la mano para tranquilizarla. «No te asustes, yo me encargo de todo», le dijo con firmeza.
Ella, por un momento, se preguntó si estaba aprovechando la situación para coquetearle, pero enseguida admitió para sí misma que no iba a mentir, fue un buen intento. Minutos después, el protagonista le preguntó si tenía hambre. La CEO Lee, aún procesando los eventos del día, decidió que era momento de una recompensa. «Por lo que hiciste hoy, te voy a dar algo bueno», le prometió. Así fue como llegaron a un restaurante elegante, lleno de empresarios. «Mucha gente te conoce acá», le dijo el protagonista, observando el lugar. «¿No te preocupa que piensen que soy tu competencia?». La CEO Lee sonrió sutilmente. «Quiero que más gente te conozca», le respondió, revelando su verdadera intención. Apenas terminaron de hablar, un hombre mayor se acercó a su mesa. Era el señor Han Deli, presidente del grupo de innovación Longcheng. «Hola, señora Lee, ¿usted también viene a comer?», preguntó el señor Han. La CEO Lee, con total naturalidad, respondió. «Sí, señor Han, mi novio quería comida cantonesa, así que lo traje acá». Luego, se volteó hacia el protagonista y lo presentó. «Wu Chen, este es el señor Han del grupo de innovación Longcheng». Wu Chen se estrechó la mano con el señor Han, agradeciéndole la amabilidad. El presidente del grupo de innovación Longcheng, sonriendo, se disculpó por interrumpir su cita y dijo que se tenía que ir porque había llegado un cliente importante. Una vez solos, la CEO Lee aprovechó para contarle a Wu Chen quién era Han Deli, un hombre influyente de la Cámara de Comercio del Mar de China Oriental. Pero Wu Chen le interrumpió, con una media sonrisa, diciendo que él ya lo conocía mejor que ella. Ella, acostumbrada a sus comentarios, solo pudo reír y darle la razón, reconociéndolo como el mejor en los negocios. Wu Chen, sin embargo, hizo una observación más seria. No todos querían ser amigos de ella, sobre todo algunas mujeres, y aunque era tonto convertirla en una enemiga, era algo que pasaba. Y como si lo hubieran invocado, una mujer alta y elegante apareció, saludando a la CEO Lee y preguntando, con una clara intención de molestar, desde cuándo tenía novio. Esta era Liu Kaishu, una competidora de negocios de la CEO Lee, casada con el presidente del grupo Donghai Yuli, Lu Wenyan. Liu Kaishu no perdió el tiempo en atacar. Mirando a Wu Chen, que parecía bastante más joven, le soltó a la CEO Lee. «Vos ya tenés 27 y él parece de 20 y pocos. Pareces una vaca vieja comiendo pasto joven». La CEO Lee intentó mantener la calma, pidiéndole que parara, que lo tomara como una broma por respeto a su esposo. Pero Liu Kaishu siguió provocando, preguntándole si todavía le importaba lo que la gente dijera. La CEO Lee ya no pudo más. Con un grito, movió la mano y derramó el café. Fue Wu Chen quien intervino con calma, tomando la taza que goteaba de la mano de Lee. «Tranquila», le dijo, «deja que yo me encargo de esto». Wu Chen se giró para enfrentar a Liu Kaishu. La miró fijamente, con una expresión que la hizo sentir incómoda. Liu le preguntó por qué la miraba así. Wu Chen, con una sonrisa enigmática, respondió que sentía que la había visto antes en algún lado. Luego, con un chasquido de dedos, como si recordara algo importante, le preguntó, «¿Vos trabajaste en un club nocturno alguna vez?». La reacción de Liu Kaishu fue explosiva, gritó furiosa, negando que su familia entera hubiera trabajado en clubes nocturnos, preguntándole cómo se atrevía a difamarla. Pero Wu Chen no se inmutó. «Difamación o no», dijo, con su sonrisa imperturbable, «sabes bien que el pasado no se borra con una cirugía plástica, ¿verdad?». Liu Kaishu se quedó helada. ¿Cómo sabía eso? Una imagen en su mente la llevó 10 años atrás, a un club nocturno y a la cirugía estética que pensó que nadie conocía. La CEO Lee, a su lado, estaba impresionada por la red de información de Wu Chen. Él, sin embargo, le dijo que era muy temprano para admirarlo, que lo mejor todavía estaba por venir. En ese momento, la discusión atrajo a Lu Guanyan, el esposo de Liu Kaishu, quien se acercó preguntando qué pasaba. Kaishu, al verlo, cambió radicalmente su actitud, echándose a llorar y acusando a Wu Chen de haberla insultado y de revelar su pasado en los clubes nocturnos. «Cariño, este tipo me insultó, tenés que vengarme», lloriqueó. Lu Guanyan la consoló, prometiendo que se encargaría del asunto, y luego se dirigió a la CEO Lee, preguntándole quién era ese tal Wu Chen. El ambiente se volvía cada vez más tenso. Lu Guanyan, con el ceño fruncido, le dejó claro que humillar a su esposa era un golpe personal y que un asunto así no se resolvía con palabras. Pero Wu Chen, con su calma habitual, le aseguró que él conocía a alguien que sí podía solucionar el problema.
El presidente Lu, desafiante, insinuó que Wu Chen se sentía invencible solo porque estaba con la CEO Li. Fue entonces cuando Wu Chen lanzó un nombre al aire, Ma Huifang. La sola mención de esa persona hizo que Lu Guanyan se pusiera pálido y empezara a sudar, una reacción que no pasó desapercibida para la CEO Li. Aprovechando el desconcierto, Wu Chen lo invitó a charlar a solas, prometiéndole 2 historias que le volarían la cabeza. Wu Chen comenzó a desenmascarar el pasado de Liu Kaishu, revelando que 10 años atrás ella se llamaba Liu Lihuan y había entrado en un ambiente nocturno, donde conoció a un hombre adinerado. Este cliente, que se dedicaba a negocios de demolición, tuvo un accidente que lo dejó sin posibilidad de tener hijos. Liu Lihuan, al enterarse de este secreto, comenzó a tramar un plan. Se hizo una cirugía plástica, cambió su nombre a Liu Kaishu y se convirtió en la amante de ese mismo hombre. 3 meses después, sorprendentemente, quedó embarazada y tuvo un hijo. La verdad, según Wu Chen, era explosiva. El bebé no era del cliente, sino de Liu Kaishu y su propia amante. Habían pagado mucho dinero para falsificar las pruebas de paternidad. Wu Chen le recordó a Lu Guanyan que seguramente había notado que el niño no se parecía a él, pero que su gran deseo de ser padre lo había cegado a la realidad. Y como si fuera poco, el protagonista reveló el macabro toque final del plan. Querían que Lu Guanyan sufriera un accidente, para luego quedarse con miles de millones de su fortuna. Lu Guanyan no podía creerlo, pidiéndole pruebas a Wu Chen. Pero este no se detuvo ahí. Le soltó que Liu Kaixiu todavía lo estaba engañando con su prima, quien en realidad era su amante. Y para colmo, le dio una prueba irrefutable. La noche anterior, Liu Kaixiu había ido a encontrarse con alguien de su equipo para tener un encuentro, usando las escaleras para evitar las cámaras de seguridad en la oficina. Wu Chen los retó a revisar las grabaciones para comprobarlo. Con la verdad al descubierto, Lu Guanyan enfrentó a Liu Guanyan preguntándole si había estado en la oficina con su prima el día anterior. Ella mintió descaradamente, afirmando que sí, que estuvieron todo el día. Pero Lu Guanyan ya tenía la información de Wu Chen y la acorraló, revelando que su prima le había dicho lo contrario, que habían salido con un cliente. La mentira de Liu Kaixiu se desmoronó. Desesperada, ella intentó golpearlo, pero Lu Guanyan la detuvo. Furioso, Lu Guanyan le gritó que se fuera. Liu Kaixiu, avergonzada y furiosa, le lanzó una amenaza de venganza antes de salir corriendo. Lu Guanyan se disculpó con la CEO Li y Wu Chen por el espectáculo. La CEO Li, con su habitual elegancia, le aseguró que no dirían nada, mientras él, con una tristeza profunda, solo pudo decir que lo único que quería era un hijo y que nunca imaginó ser usado de esa manera. Mientras Wu Chen y la CEO Li lo veían, Lu Guanyan apretaba y aflojaba el puño, un gesto silencioso que mostraba el dolor y la rabia que lo consumían por dentro. Lu Guanyan apretaba y aflojaba el puño, un gesto silencioso que mostraba el dolor y la rabia que lo consumían por dentro. Mientras se lamentaba, convencido de que nunca podría tener un hijo, Wu Chen lo interrumpió con una sonrisa. «No, señor Lu, vos sí tenés un hijo muy bueno». Lu Guanyan lo miró sorprendido, sin entender, hasta que Wu Chen le recordó que todavía tenía una historia más que contarle. Y así, Wu Chen empezó a narrar una historia de hace muchos años. Había una vez una pareja de amigos de la infancia que se enamoraron. Juraron pasar el resto de sus vidas juntos. Pero el hombre se hizo rico y por eso la engañó. Se fugó con su amante y con toda la plata, sin saber que su antigua pareja estaba esperando un hijo suyo. Wu Chen continuó. La mujer dio a luz a un varón, pero sus padres la repudiaron por tener un hijo fuera del matrimonio. Lo crió sola y por el odio que sentía, le dijo a su hijo que su padre había muerto. Wu Chen hizo una pausa y luego, con una sonrisa de lado, remató. El muchacho creció, tuvo una carrera exitosa y formó su propia familia. Ahora son una familia feliz de 4. Así que sí, tenés un hijo y también una nieta. Lu Guanyan estaba aturdido. Con voz temblorosa preguntó el nombre de su hijo. Ma Yawei, por el nombre de su madre, respondió Wu Chen. Lu Guanyan, con la cara llena de sudor frío, quiso saber si ella no se había vuelto a casar. No, no lo hizo, confirmó Wu Chen, porque ya no confía en los hombres por lo mucho que la lastimaste. Ella vive en Donghai, sabe que te hiciste rico, pero nunca te buscó. Wu Chen sacó un papel de su bolsillo y se lo entregó. Acá tenés la dirección de ella, le dijo.
Si te perdonó o no, eso ya lo tenés que averiguar vos. Lu Wannian tomó la dirección, con una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. Si logro volver con ella, te voy a deber una enorme, le prometió antes de marcharse. La CEO Lee, que había estado observando todo con atención, comentó: «Ahora te debe un favor». Wu Chen asintió: «Sí, me va a ser muy útil en el futuro». La noche ya había caído cuando Wu Chen se despidió de la CEO Lee. Él ya se estaba bajando del auto para irse cuando ella lo llamó. «Wu Chen, volvé, necesito decirte algo». Él se inclinó hacia la ventanilla preguntando qué pasaba. Sin decir nada más, ella lo jaló de la camisa y le dio un beso. Mientras se separaban, la CEO Lee, con una sonrisa en los labios, le explicó: «A Ding Ruilong le gusta mandarme espías, así que lo voy a hacer enojar». Wu Chen, sonriendo con picardía, le preguntó: «Este es tu primer beso, ¿verdad?». Eso le respondió con un toque de burla: «Es que tu técnica es tan brusca que me duele la boca». Wu Chen se despidió, dejando a la CEO Lee con esa última indirecta. Mientras tanto, en algún lugar cercano, la CEO Lee, a quien su amiga llamaba Lily, y su amiga de pelo rosa lo esperaban impacientes. La amiga, con un hambre voraz, tenía una prioridad distinta. Quería enfrentar a Wu Chen, a quien tildaba de pervertido. La CEO Lee, aún procesando las revelaciones de Wu Chen y su técnica brusca, no pudo evitar notar la furia de su amiga. «¿Cómo sabía tanto de mí si yo no le dije nada?», preguntó la amiga indignada, sintiendo que Wu Chen la había lavado el cerebro. La CEO Lee se dio cuenta de que la situación se había desviado de su objetivo original. Su amiga ya no quería solo preguntar, sino desquitarse. Justo en ese momento, Wu Chen apareció, con su típica sonrisa confiada. «Acá estoy», dijo. La amiga, que ya tenía un bate en la mano, no dudó en lanzarle una dura acusación. «Engañaste a la CEO Lee, sos una persona horrible». Wu Chen, con su calma habitual y una pizca de provocación, le respondió: «Si sabes que no soy buena persona, ¿cómo tenés el coraje de enfrentarme así?». La CEO Lee intentó intervenir, pidiéndole a su amiga que se alejara. Pero Wu Chen, ajeno a la amenaza, ya estaba concentrado en otra cosa. Con una pequeña herramienta, se dispuso a abrir una puerta, como si el drama a su alrededor no fuera con él. La amiga, hecha una furia, no se contuvo y le gritó que se fuera al infierno mientras intentaba golpearlo con el bate. La CEO Lee intervino a los gritos, intentando detenerla, pero la amiga estaba demasiado cegada por la furia. De repente, Wu Chen interrumpe con una revelación inesperada: «Wu Xiaowei te está engañando». La amiga, desconcertada, le pregunta de qué está hablando. Wu Chen procede a detallarle el engaño de su pareja, con fechas, lugares y hasta el motivo por el que volvió con ella: falta de dinero. Le sugiere llamar a Hu Xiaowei para desenmascararlo por completo. La amiga, indignada y decidida a demostrar que Wu Chen se equivoca, llama a su novio, quien contesta desde la casa de ella. Le dice que está en casa y que hay $10,000 en la cómoda. La amiga, al darse cuenta de la verdad, estalla en ira y corre a buscar a su novio infiel mientras la CEO Lee intenta seguirle el paso. En ese momento, Hu Xiaowei aparece en la puerta y, como si nada pasara, la alza en brazos y le pregunta si quiere entrar. Ella, sorprendida, le exige que la baje. Él, con una sonrisa, responde que una princesa no debería cansarse, ignorando sus protestas mientras la lleva en brazos. Al día siguiente, vemos a Hu Xiaowei sin camisa, recién levantado, mientras la amiga de la CEO Lee sigue durmiendo. Él se viste y le dice que si alguna vez quiere verlo, que no espere en la casa y que llame al número que le dejó. Ella se despierta y le grita que es un bastardo porque no la dejó dormir lo suficiente. Pero luego mira el papelito con el número y sonríe guardándoselo entre las manos. Mientras tanto, desde un auto, alguien los observa a la distancia. Ese alguien no era otro que Hu Xiaowei, quien, mientras caminaba por la calle, ya hablaba por teléfono sabiendo que lo seguían. Con toda la confianza del mundo, les dijo a sus perseguidores que si todavía no terminaban su trabajo, los esperaba en el campo de entrenamiento. Y así fue. Mientras practicaba boxeo, sudando y con el torso descubierto, Hu Xiaowei demostraba que sus habilidades de lucha eran de primera. Aún así, sentía que no era suficiente. Había que entrenar más, sobre todo después de haber provocado a Ding Ruilong. Justo en ese momento, con una sonrisa de lado, anunció que su invitado ya había llegado.
El invitado no era otro que Wang Shuangyuan, uno de los 4 grandes capos de la región que controlaba gran parte de los negocios de logística y canteras del mar de China Oriental. Wang se acercó a Hu Xiaowei, que ahora tomaba un poco de agua, e intentó disculparse, diciendo que lo había seguido solo por su seguridad. Pero Hu Xiaowei lo cortó en seco. Sabía que el protector Li Rutian se enojaría mucho si se enteraba de que Wang lo estaba siguiendo y de paso intentando robarle gente. Wang tragó saliva, visiblemente asustado. Hu Xiaowei, viéndolo nervioso, le dijo que se relaje, que si quisiera contárselo a Li Rutian no lo habría llamado. «Entonces, ¿qué querés?», preguntó Wang. Hu Xiaowei respondió con una sonrisa astuta. «Quiero que seamos amigos. Tenés muchos subordinados, y si algún día me falta gente, te voy a pedir ayuda». Aliviado, Wang accedió de inmediato, prometiéndole su apoyo. Hu Xiaowei pensó que, aunque él tenía mucha información, le faltaba gente, y con la ayuda de Wang las cosas serían mucho más fáciles. Pero la calma duró poco. El teléfono de Hu Xiaowei sonó con urgencia. Del otro lado, una voz nerviosa gritaba: «Che, vení rápido, algo pasó». Hu Xiaowei, sin perder la compostura, dijo que ya iba en camino. Wang Zhuangyuan, queriendo ganarse su favor, le ofreció su auto y ropa, pidiéndole que lo usara como transporte en el futuro. Hu Xiaowei aceptó con una sonrisa, aprovechando la oportunidad. Mientras tanto, en la oficina de la CEO Li, el ambiente era tenso. Ella hablaba por teléfono con frustración. La conferencia de prensa para su nuevo producto estaba en riesgo, no había más lugares, y la portavoz que tenían programada no podía venir. Wu Chen entró en la oficina y al ver la situación le preguntó qué había pasado. La CEO Li le explicó que su nueva portavoz, la cantante Deng Junya, había sufrido un accidente de auto. Wu Chen, con su calma habitual, reveló la verdad. Ding Ruilong se había enterado de la traición que Wu Chen le había ayudado a exponer el día anterior. La información se había filtrado y ahora Ding Ruilong había usado su influencia para causar el accidente de Deng Junya. No era una coincidencia, sino un sabotaje directo para evitar que ella fuera la cara de la nueva línea de moda. La CEO Li se puso furiosa. Ese bastardo de Ding Ruilong no solo había roto las reglas de su apuesta, sino que también había usado el poder de su familia para atacar. Wu Chen, con una sonrisa en el rostro, le preguntó: «Jefa Li, ¿querés que te ayude a encontrar una nueva portavoz?». Con la mano en la frente, ella le preguntó si de verdad había encontrado a alguien. Wu Chen le mostró su teléfono con una foto de una mujer elegante. Tao Manying, estrella de cine de primera clase nacional, ganadora de múltiples premios. ¿Qué te parece? ¿Crees que está calificada? La CEO Li lo miró con escepticismo. Una estrella de cine tan popular como Tao Manying jamás se reuniría conmigo, mucho menos sería la portavoz de nuestro producto, dijo, pensando que Wu Chen solo intentaba ayudar, pero que no tenía sentido que intentara venderle algo que era una fantasía. Wu Chen, con una sonrisa de confianza absoluta, le propuso un trato. «Ya que no me crees, ¿qué te parece una apuesta?». La CEO Li lo miró intrigada. Wu Chen explicó su desafío. «Una apuesta sobre si puedo conseguir que Tao Manying aparezca en tu oficina mañana por la mañana y firme un contrato con vos». El desafío estaba sobre la mesa, y Wu Chen no parecía tener ni una pizca de duda, como si ya tuviera la victoria asegurada en esa ciudad llena de rascacielos y promesas. ¡Uf! ¡Qué final de locura! Wu Chen apostó con una confianza brutal y ya se la tiene ganada. Así como él se la juega por una estrella de cine, ustedes juéguensela por este canal y suscríbanse. Comenten qué otro manga quieren que narre y nos vemos en la próxima, cracks.